Existe un patrón oculto que ha destruido a todos los grandes imperios de la historia. No fue la guerra ni la invasión externa, sino un enemigo silencioso que nace desde adentro: el colapso económico provocado por la caída de su propia moneda. Y lo más alarmante es que este patrón siempre ocurre de la misma manera: sobreextensión militar, gasto público descontrolado, degradación de la moneda mediante impresión masiva de dinero, inflación, pérdida de confianza y finalmente el colapso. Roma gobernó el mundo durante siglos, pero todo terminó cuando el denario se volvió prácticamente inútil. España controló más oro y plata que cualquier nación en la historia, y aún así quebró repetidamente hasta terminar perdiéndolo todo. Gran Bretaña dominó el comercio global por 200 años, pero cuando su moneda se desplomó, su imperio desapareció en cuestión de una década. En cada una de estas caídas, los líderes creyeron que su imperio era diferente. Creyeron que podían desafiar las leyes de la economía, que el poder y la hegemonía los hacían invencibles. Se equivocaron todas y cada una de las veces. Y ahora, en 2025, Estados Unidos está siguiendo exactamente el mismo guión, paso a paso. Señal de advertencia por señal de advertencia. La deuda más alta de la historia, el dólar perdiendo credibilidad, inflación persistente y una economía sostenida artificialmente por dinero creado de la nada. La gran pregunta es: ¿estamos viviendo el inicio de esta caída o ya estamos entrando en los capítulos finales? Esta es la historia real de cómo los imperios más poderosos se destruyen a sí mismos a través de su propia moneda, de cómo le sucedió a Roma, a España, a Gran Bretaña, y de por qué todas las alarmas apuntan a que está sucediendo otra vez. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Comencemos contigo viajando a Roma, el imperio que dominó Europa, el norte de África y Oriente Medio durante más de 500 años. En su apogeo, Roma controlaba 60 millones de personas distribuidas en 3 continentes. Su ejército era el más poderoso del planeta. Sus caminos, acueductos y ciudades eran la evidencia viviente de una ingeniería tan avanzada que aún hoy nos sorprende. Y detrás de toda esa grandeza había una fuerza silenciosa que lo sostenía todo: su moneda. El denario romano era reconocido desde las lluvias frías de Britania hasta las cálidas tierras de Egipto. Era una moneda de plata que se introdujo alrededor del año 211 a.C. y contenía aproximadamente 4,5 gramos de plata pura. Durante siglos, esa moneda mantuvo su valor porque el gobierno aseguraba su pureza. Cada vez que una persona recibía un denario, sabía exactamente lo que tenía en sus manos: plata real, riqueza verdadera. Esa confianza fue la base que permitió a Roma pagar a sus legiones, expandir su territorio y construir una civilización que parecía eterna. Sin embargo, todo imperio tiene un precio, y mantener un gigante como Roma era extremadamente costoso. Con cada emperador, las fronteras se expandían más y más. Esa expansión exigía más soldados, más defensas, más administración y más recursos. Llegó un punto en el que Roma gastaba mucho más de lo que realmente podía sostener. Y cuando un imperio se enfrenta a esa situación, siempre toma la misma decisión: alterar su moneda. El emperador Nerón, que gobernó desde el año 54 hasta el año 68 después de Cristo, tomó la primera decisión que cambiaría el destino de Roma. Ordenó reducir el contenido de plata del denario del 100% al 90%. Ese 10% restante ya no era plata, pero le permitía acuñar más monedas con la misma cantidad de metal precioso. En otras palabras, había más monedas circulando sin respaldar su valor real. Esa expansión artificial del dinero fue el nacimiento de la inflación en el imperio. Al principio parecía una solución ingeniosa. La gente seguía recibiendo monedas con el rostro del emperador y todas se veían iguales. Sin embargo, la verdadera destrucción llegó más adelante. Durante el mandato del emperador Caracalla, alrededor del año 211 después de Cristo, el contenido de plata del denario ya había caído al 50%. Medio valor real y medio metal barato. Y la caída continuó sin frenos. Hacia el año 265 después de Cristo, bajo el mandato del emperador Galieno, el denario contenía apenas un 5% de plata. Una moneda que alguna vez representó riqueza auténtica se convirtió en un simple disco metálico sin valor, con un leve recubrimiento que pretendía simular lo que fue. Tú puedes imaginar la frustración de un soldado romano en esa época. Recibía su pago en monedas que valían una 1/12 parte de lo que recibían sus antepasados. El emperador aseguraba que todo estaba bien,
Pero la realidad en la calle era otra. El poder adquisitivo se había derrumbado por completo. Los precios comenzaron a subir hasta niveles impensables. Lo que costaba un denario en el año 200 pasó a costar 50 denarios para el año 300. Los agricultores rechazaban las monedas y preferían el trueque. Los soldados exigían pago en oro o en bienes reales. Los recaudadores de impuestos se encontraban con gente que tenía monedas sin valor. La economía dejó de funcionar como debía. Y aquí surge el detalle más importante de esta historia. Roma no se encontraba derrotada por un enemigo externo. Sus fronteras aún resistían. Esto tampoco fue consecuencia de una plaga o un desastre fortuito. Fue un daño autogenerado. Las autoridades destruyeron la confianza en su propio dinero para financiar gastos imposibles de mantener. Y cuando la moneda perdió su valor, todo lo que estaba construido sobre ella se vino abajo. Finalmente, en el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente colapsó de manera definitiva. No fue porque los pueblos germánicos fueran más fuertes. Fue porque Roma dejó de poder pagar a sus ejércitos, sostener su administración y mantener su infraestructura. La moneda se convirtió en un símbolo sin respaldo y el imperio cayó junto con ella. Este fue el primer gran ejemplo del patrón histórico que se ha repetido una y otra vez. Expansión militar descontrolada, gasto imposible de sostener, degradación del dinero, inflación, colapso del sistema económico y, al final, el derrumbe del imperio. Roma fue el modelo. Todos los demás siguieron ese mismo camino. Avancemos contigo 12 siglos después de la caída de Roma. España, siglo XVI. Europa observa el nacimiento del Imperio Español y el inicio de su llamado Siglo de Oro. Cristóbal Colón ha llegado a tierras desconocidas en el oeste. Hernán Cortés ha derrotado al poderoso Imperio Azteca. Francisco Pizarro ha capturado el corazón del Imperio Inca. Y ahora, España domina los territorios más ricos que el mundo ha visto hasta ese momento. En el año 1545, exploradores españoles encuentran el Cerro Rico en Potosí, en lo que hoy es Bolivia. A simple vista es una montaña. En términos económicos, es el mayor depósito de plata descubierto en toda la historia humana. Durante el siglo siguiente, este lugar produciría casi la mitad de toda la plata mundial. Millones de libras extraídas y enviadas en barcos hacia Europa, llenando las arcas españolas con una riqueza que parecía infinita. España acuña esa plata en monedas que rápidamente se vuelven la referencia del comercio global. El famoso dólar español se convierte en la primera moneda verdaderamente internacional. Es aceptado en Europa, llega hasta Asia, es confiable y está respaldado por plata pura. Con un suministro que parecía inagotable, el Imperio Español se convierte en la potencia más rica y poderosa de la Tierra. En su apogeo, controla territorios en todos los continentes habitados. Una frase resume su grandeza: el sol jamás se oculta en los dominios españoles. Aquí surge la paradoja que siempre acompaña al dinero. Cuando todos tienen más dinero, el dinero pierde poder. España inunda Europa con plata y los precios se elevan. Lo que en 1500 costaba una moneda de plata, en 1600 podía costar 10. La plata mantenía su pureza, pero ya no era escasa. Eso es inflación. Más monedas en circulación que bienes disponibles para comprar. Además, España tuvo un problema aún más profundo. La riqueza fluía hacia la península ibérica desde América, pero salía inmediatamente hacia otros países. Francia, Inglaterra y los Países Bajos vendían manufacturas, armas, telas y productos de alta calidad. España pagaba con su plata, mientras su economía interna quedaba sin industrias sólidas ni innovación. Recibían riqueza de sus colonias y la gastaban en el extranjero. Una economía sostenida únicamente por la extracción y por el gasto sin control. Al final del siglo XVI, la situación financiera del reino se vuelve insostenible. Felipe II, quien gobierna desde 1556 hasta 1598, recibe de su padre Carlos I una deuda masiva equivalente a 36 millones de ducados. Lejos de reducir gastos, Felipe aumenta los préstamos para financiar guerras en múltiples frentes: contra el Imperio Otomano, contra los rebeldes de los Países Bajos, contra Inglaterra. Cuando el dinero ya no alcanza, toma la decisión más drástica que podía tomar un soberano. En el año 1557, Felipe II declara la suspensión de pagos, el primer incumplimiento de deuda soberana en la historia moderna. Y no sería el único. Se repite en 1560, en 1575 y de nuevo en 1596. 4 bancarrotas en 40 años. Es el colapso financiero de una potencia que controla la mitad de la plata mundial, y aún así es incapaz de pagar sus deudas.
cada suspensión de pagos destruye la credibilidad del reino. Los prestamistas rechazan financiar a España y las tasas de interés suben hasta niveles impensados. La respuesta del gobierno es degradar la moneda. Monedas con menos plata de la prometida e incluso la introducción de monedas de cobre con valor legal equivalente a las de plata. La población desconfía. La moneda pierde prestigio y deja de cumplir su función de reserva de valor. Cuando llega el siglo XVII, el Imperio español ya muestra señales claras de decadencia irreversible. El ejército carece de fondos para sostener su presencia internacional. Las colonias comienzan a buscar autonomía. Los rivales europeos ganan poder militar y comercial. Y en 1648, con la Paz de Westfalia, se firma el principio del fin del dominio español. Hacia el año 1700, el imperio que controló la riqueza del planeta ya se encuentra prácticamente desintegrado. España había tenido acceso a una fuente de recursos casi interminable, aunque la riqueza se gastó sin construir una economía sólida. Se endeudaron más allá de sus posibilidades, destruyeron la credibilidad de su moneda y se hundieron bajo el peso financiero que ellos mismos habían creado. El patrón vuelve a estar presente: abundancia descontrolada, gasto gubernamental excesivo, endeudamiento masivo, inflación, incumplimientos repetidos, pérdida de confianza y colapso. España confirmó que la riqueza ilimitada no salva a un imperio cuando la administración económica está basada únicamente en gastar y extraer en lugar de crear y producir. Ahora llegamos contigo al mayor imperio que existió en la historia moderna: Gran Bretaña. El imperio que duró más tiempo, se extendió más lejos y controló más riqueza que Roma y España combinadas. En su punto más alto, en el año 1922, gobernó a más de 458 millones de personas, es decir, una cuarta parte de toda la población del planeta. Controlaba cerca de una cuarta parte de la superficie terrestre del mundo. El sol jamás se ocultaba en el Imperio Británico, no porque estuvieran en todas las zonas horarias, sino porque manejaban territorios tan extensos que siempre había un amanecer bajo su bandera. La base de todo ese poder era la libra esterlina. Durante más de 2 siglos fue la moneda de reserva global. Más del 60% del comercio mundial se facturaba con ella. El patrón oro le daba un respaldo absoluto. Cualquier persona podía intercambiar una libra por una cantidad fija de oro. Esa convertibilidad generaba estabilidad, credibilidad y control económico mundial. Gran Bretaña prestaba, financiaba y cobraba intereses en una moneda que el mundo entero confiaba. Pero todo imperio se levanta sobre crédito, y el crédito debe ser devuelto. El crecimiento de Gran Bretaña se sustentó en deuda, bonos para financiar guerras, expansión colonial, infraestructura y administración. Mientras la libra mantuviera su poder, el sistema funcionaba en equilibrio. Sin embargo, llegó un evento que ningún imperio había enfrentado antes en esa escala: la Primera Guerra Mundial. En el año 1914, la deuda británica era de aproximadamente 650 millones de libras esterlinas. Para el año 1919, tras 4 años de guerra total, esa deuda había saltado a más de 7.000 millones. Un aumento de 10 veces en apenas 5 años. Gran Bretaña se endeudó con sus ciudadanos, con bancos internacionales y por primera vez en su historia con Estados Unidos. El costo de la victoria fue pagar con el futuro. La guerra provocó otro cambio aún más profundo. Para financiar el conflicto, en 1914 se suspendió la convertibilidad al oro. La libra dejó de estar respaldada por metal precioso y pasó a depender únicamente de la confianza en el gobierno. Era una moneda fiduciaria. Los billetes seguían circulando, pero ya no representaban oro en una bóveda, sino una promesa. Después de la guerra, Gran Bretaña quiso recuperar su antigua gloria. En 1925, Winston Churchill, entonces canciller del Tesoro, decidió regresar al patrón oro con el valor previo a la guerra. Esa decisión fue un desastre económico. La libra quedó sobrevaluada artificialmente. Las exportaciones británicas perdieron competitividad en el mundo. Las industrias comenzaron a sufrir. El desempleo subió. Para defender el valor de la moneda, el gobierno mantuvo tasas de interés muy altas que asfixiaron la economía. Gran Bretaña intentó preservar el prestigio de su moneda, pero sacrificando su propio crecimiento. Finalmente, en 1931, el peso económico fue insostenible y el país se vio obligado a abandonar el oro nuevamente, esta vez de manera definitiva. La libra fue devaluada. La confianza internacional empezó a desgastarse. Y junto con la confianza, comenzó a debilitarse el dominio británico sobre la economía mundial. El imperio más poderoso estaba entrando en la misma curva descendente que Roma y España recorrieron antes.
Y lo que venía en los siguientes años iba a sellar el destino definitivo de la libra como moneda de reserva del planeta. Pero la verdadera destrucción llegó después de la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña entró a ese conflicto ya con una deuda gigantesca. La guerra exigió absolutamente todo. Al finalizar, en el año 1945, la deuda nacional había alcanzado aproximadamente el 270% de su Producto Interno Bruto, una cifra capaz de aplastar incluso al imperio más poderoso. Las ciudades estaban devastadas por los bombardeos. La industria había quedado paralizada. Y además, Gran Bretaña acumulaba deudas enormes con Estados Unidos, su aliado y principal acreedor. Mientras la guerra todavía se desarrollaba, en el año 1944 se llevó a cabo la conferencia de Bretton Woods. Allí se decidió el futuro financiero del planeta. Desde ese momento la libra esterlina dejó de ser la moneda de reserva mundial. El dólar estadounidense tomó su lugar como nueva referencia del comercio y las finanzas globales. Gran Bretaña mantuvo la deuda, pero perdió el oro, la influencia económica y el poder monetario que habían sostenido su imperio durante siglos. Lo que siguió fue un declive lento y doloroso. En 1947, el gobierno intentó restaurar la convertibilidad de la libra. El intento duró apenas 6 semanas antes de que una masiva huida de capitales obligara a imponer controles nuevamente. 2 años más tarde, en 1949, la libra fue devaluada alrededor de un 30%. Y cuando la economía volvió a tambalear, se repitió el proceso en 1967. Con cada devaluación se destruían ahorros, se erosionaba la confianza pública y quedaba claro que el país ya no podía sostener su antigua posición de liderazgo mundial. Mientras tanto, el imperio se desmoronaba. En 1947, India se independizó. En 1956, la nacionalización del Canal de Suez por parte de Egipto llevó a una intervención militar británica que terminó en un fracaso diplomático y militar que marcó un antes y un después. Fue la señal de que Gran Bretaña ya no dictaba las reglas del mundo. Una tras otra, sus colonias optaron por separarse, no porque una fuerza extranjera las derrotara, sino porque ya no existían los recursos para sostener el imperio. Para la década de 1970, el país tocó fondo. La inflación alcanzó aproximadamente el 25%. La economía flaqueaba. Y los líderes británicos tuvieron que acudir al Fondo Monetario Internacional a pedir un rescate para evitar un colapso completo. La libra, que durante siglos representó estabilidad, prosperidad y poder, se transformó en un símbolo de decadencia. El imperio que controlaba una cuarta parte del planeta se derrumbó en apenas 3 décadas. No fue una derrota militar, fue el colapso de su moneda, la deuda insostenible y la pérdida de confianza global lo que destrozó la base económica de Gran Bretaña. El patrón volvió a repetirse con precisión. Endeudamiento extremo, debilitamiento de la moneda, pérdida del estatus de reserva, devaluación, inflación y caída del imperio. Gran Bretaña demostró que incluso la potencia más dominante puede perderlo todo en una sola generación cuando su moneda deja de cumplir su papel fundamental. Lo que nos lleva al presente. Estados Unidos, el imperio actual, la moneda de reserva actual. Y cada señal de advertencia que destruyó a Roma, España y Gran Bretaña está encendida al mismo tiempo en este momento. Comencemos contigo analizando la moneda. El dólar estadounidense lleva siendo la moneda de reserva mundial desde 1944. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el sistema de Bretton Woods estableció al dólar como el estándar global. Su valor estaba respaldado por oro a un tipo fijo de $35 por onza. El resto de monedas se anclaban al dólar, y el dólar equivalía a oro físico. Era poder monetario puro. Sin embargo, igual que los imperios que ya estudiamos, Estados Unidos comenzó a gastar más de lo que generaba. La guerra de Vietnam, enormes programas sociales, bases militares distribuidas alrededor del mundo y un nivel de vida financiado con deuda. Para la década de 1960, varios gobiernos se dieron cuenta de que se habían impreso más dólares de los que existían en oro para respaldarlos. Francia, bajo el liderazgo del general Charles de Gaulle, empezó a exigir oro a cambio de los dólares que acumulaba. Otras naciones siguieron el mismo camino. Las reservas en Fort Knox comenzaron a vaciarse y el prestigio del dólar fue desafiado como nunca antes. En el año 1971, el presidente Richard Nixon dio un giro definitivo. Cerró la ventana del oro. Desde ese momento, el dólar dejó de ser convertible en oro y se convirtió en una moneda puramente fiduciaria, igual que el denario romano en su degradación final, igual que la libra esterlina después de 1931. Su respaldo pasó a ser únicamente la confianza en que el gobierno cumpliría sus promesas.
En un inicio, el sistema se sostuvo gracias al petrodólar. En la década de 1970, Estados Unidos llegó a un acuerdo con Arabia Saudita para que todo el comercio mundial de petróleo se realizara en dólares, fuera quien fuera el comprador. Esa decisión obligó a todos los países del planeta a mantener dólares para comprar energía. Fue un impulso artificial a la demanda global de la moneda estadounidense. Aún así, el gasto siguió aumentando sin control. En 1980, la deuda nacional rondaba los 900.000 millones de dólares. Para el año 2000 ya estaba en alrededor de 5,6 billones. En el año 2020 alcanzó los 27 billones. Y hoy, en 2025, supera los 36 billones de dólares. Un incremento de alrededor de 40 veces en apenas 45 años. Una trayectoria que continúa acelerándose. Pero la deuda es solo una parte de esta historia. Igual que Roma degradaba la pureza de su moneda. Igual que España inundaba Europa con plata. Estados Unidos está creando dólares desde la nada. Desde el año 2008, la Reserva Federal ha expandido la cantidad de dinero en circulación de manera masiva. Lo llaman flexibilización cuantitativa, una medida supuestamente necesaria para evitar crisis financieras. Durante la pandemia, se crearon más de 4 billones de dólares en apenas 2 años. Más dinero nuevo que en todo el siglo anterior sumado. Y como ocurrió con todos los imperios que revisamos, se afirmó que esta vez sería diferente. Que la inflación no sería un problema, que la economía moderna había superado los límites del pasado, que Estados Unidos y el dólar estaban por encima de las reglas históricas que hundieron a los imperios anteriores. Se dijo que nada de esto tendría consecuencias. Una ilusión peligrosa que ya ha comenzado a romperse. Para la gente las consecuencias ya están aquí. La inflación oficial alcanzó alrededor del 9% en el año 2022. Aunque tú lo has sentido en algo más profundo, porque la inflación real se refleja en los productos que sostienen la vida diaria. Alimentos, vivienda, transporte, salud. Los precios suben más rápido que los salarios. El poder adquisitivo del dólar se erosiona. Es una degradación lenta al principio, pero la historia demuestra que ese proceso siempre termina acelerándose. Y lo más preocupante es que Estados Unidos está atravesando la misma pérdida de hegemonía monetaria que vivió Gran Bretaña. En el año 2000, más del 70% de las reservas globales estaban denominadas en dólares. Hoy, esa participación ronda el 58% y continúa descendiendo. La tendencia es clara y las consecuencias son enormes. Mientras ocurre esta erosión, las naciones BRICS, encabezadas por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, junto con nuevos aliados estratégicos, están construyendo alternativas reales para el comercio internacional. Están utilizando monedas locales en transacciones bilaterales, diseñan nuevos sistemas de pago y buscan escapar de la dependencia del sistema financiero dominado por Washington. A esto se le suma algo aún más simbólico. China y Rusia están comprando oro de manera agresiva. Los bancos centrales en todo el mundo se están moviendo en la misma dirección. La diversificación lejos del dólar ya comenzó. El mundo se está preparando para un futuro en el que el dólar dejará de ser indispensable. La historia ya nos mostró lo que ocurre cuando una moneda pierde su estatus de reserva. Primero llega una pérdida gradual de influencia financiera. Después llega la pérdida de poder político global. Finalmente se produce el declive del imperio. Aquí aparece la señal más peligrosa de todas. Estados Unidos enfrenta exactamente el mismo problema que hundió a Roma, la sobreextensión militar. Actualmente sostiene cerca de 800 bases en más de 70 países. El presupuesto de defensa supera los 800.000 millones de dólares cada año. Y los conflictos en Irak y Afganistán costaron más de 8 billones de dólares acumulados. El despliegue de poder militar es inmenso, pero también lo es el costo de mantenerlo. El patrón vuelve a presentarse con claridad absoluta. Roma dejó de pagar a sus legiones con dinero que valiera algo. España dejó de financiar sus guerras cuando se ahogó en deuda tras los incumplimientos masivos. Gran Bretaña perdió su capacidad para sostener su propia red mundial cuando su moneda se derrumbó y el dólar tomó el control. Estados Unidos está siendo arrastrado hacia el mismo destino por las mismas decisiones económicas. El tiempo se agota. Y no existe imperio que haya logrado escapar de esta secuencia una vez que el dinero deja de cumplir su función fundamental. Identifiquemos el patrón. Porque una vez que lo comprendes con claridad, ese patrón se vuelve evidente en cada página de la historia. Todos los imperios económicos que colapsaron siguieron la misma secuencia. No fue parecido, fue idéntico. Etapa 1. Dominio. El imperio alcanza su cúspide. Su ejército parece invencible. Su moneda es la más confiable del planeta. Roma tenía el denario.
España tenía el real de A8. Gran Bretaña tenía la libra esterlina. Estados Unidos tiene el dólar. Durante esta fase, la moneda está respaldada por algo real y tangible: oro, plata o décadas de confianza acumulada. Todo funciona. Las naciones alrededor del mundo aceptan esa moneda sin cuestionarla. Es el momento en el que el imperio parece eterno. Etapa 2. Sobreextensión. Es aquí cuando el poder militar y político se convierte en una carga que ya no se puede sostener. Roma extendió sus fronteras por 3 continentes. España intentó dominar los océanos. Gran Bretaña construyó una red colonial que abarcaba la 1/4 parte del planeta. Estados Unidos mantiene presencia militar en prácticamente todos los continentes mediante cientos de bases. Es el momento en que la factura del poder llega a la mesa y el costo empieza a ser más grande que el beneficio. Etapa 3. Gasto deficitario. El imperio continúa ampliando sus compromisos y los gastos comienzan a superar por mucho los ingresos. Al principio parece manejable. Se pide prestado, se emiten bonos, se promete pagar en el futuro. Pero el déficit deja de ser una excepción y se convierte en la regla. Roma necesitaba alimentar y pagar a sus legiones. España financiaba guerras interminables. Gran Bretaña cargaba con el peso de 2 guerras mundiales. Estados Unidos agrega déficits anuales que se cuentan en billones de dólares incluso en tiempos de prosperidad. En este punto, la economía del imperio depende del crédito. Etapa 4. Degradación de la moneda. Cuando la deuda ya no se puede cubrir con impuestos ni préstamos, la salida es alterar el dinero. Roma comenzó a diluir la plata de su moneda. España inundó Europa con plata hasta que dejó de valer lo que valía. Gran Bretaña se vio obligada a abandonar el oro y luego devaluó su moneda repetidamente. Estados Unidos cerró la convertibilidad del dólar al oro en 1971 y desde entonces ha creado dinero sin límite físico. La base del sistema deja de ser metal precioso o producción real y pasa a ser la expansión constante del dinero en circulación. El valor empieza a desvanecerse lentamente al principio hasta que la población siente que el dinero rinde menos y la confianza comienza a quebrarse. Etapa 5. Inflación. Cuando hay más moneda persiguiendo la misma cantidad de bienes, los precios suben. Esa es una ley económica que ningún imperio ha podido esquivar. Roma vivió incrementos de precios que multiplicaron por 50 el costo de los productos básicos. España desató una inflación que se extendió por toda Europa debido a la saturación de plata. Gran Bretaña enfrentó una inflación cercana al 25% durante la década de 1970. Y Estados Unidos vive un proceso inflacionario en este mismo momento, incluso cuando se afirma que todo está bajo control y que se trata de algo pasajero. La verdad es que la pérdida de poder adquisitivo ya comenzó. Etapa 6. Pérdida de confianza. Esta es la señal que marca el punto de no retorno. Cuando la moneda deja de cumplir su propósito fundamental, la gente comienza a rechazarla. Los soldados romanos exigieron pagos en oro porque el denario había perdido su valor real. Los banqueros europeos se negaron a seguir prestando a España tras tantos incumplimientos. El mundo entero cambió de libras a dólares en Bretton Woods cuando la libra se volvió insostenible. Hoy, las naciones están diversificando sus reservas fuera del dólar, preparando sus economías para un futuro donde la moneda estadounidense ya no sea indispensable. Es el inicio del reemplazo. Etapa 7. Colapso. Es el final del ciclo. El sistema económico deja de funcionar. La moneda pierde su dominio o se vuelve inútil. El imperio ya no puede pagar a sus fuerzas armadas, no puede sostener sus compromisos globales. Roma terminó cayendo ante tribus que antes consideraba insignificantes. España se hundió hasta quedar relegada de la competencia mundial. Gran Bretaña perdió casi todo su imperio en apenas una generación. Estados Unidos es quien está escribiendo ese capítulo ahora mismo. La pregunta que todos evitan es la más importante. ¿En qué parte exacta del proceso estamos? Ese es el patrón. 7 etapas. Repetido 4 veces en 2000 años. Distintos imperios, distintas culturas, distintas monedas, pero la misma secuencia exacta. Porque las leyes económicas no cambian. No existe prosperidad infinita basada en deuda infinita. No existe crecimiento real basado únicamente en imprimir dinero. Y no existe estabilidad cuando la moneda que sostiene un imperio se erosiona por dentro. El patrón es absoluto. Y vivimos en la etapa 5, acelerándonos directamente hacia la etapa 6. ¿Qué sucede después de la etapa 7? La historia ofrece 3 caminos muy claros. 3 finales posibles para cualquier imperio que enfrenta un colapso monetario. Primer camino. Declive controlado.
Gran Bretaña lo vivió después de 1945. Perdieron su imperio, perdieron el estatus de moneda de reserva, sufrieron devaluaciones repetidas e inflación alta. Sin embargo, el país continuó existiendo. Aceptaron un rol de segunda categoría en el escenario global. Fue un descenso lento, lleno de sacrificios y pérdidas, pero resultó ser un final manejable para la sociedad. Segundo camino. Colapso caótico. Roma lo vivió en el siglo V. La moneda perdió todo valor. El gobierno dejó de funcionar. El imperio se fracturó en regiones aisladas. Se entró a lo que hoy llamamos las edades oscuras. Es la peor variante del final. Un colapso total del sistema económico, acompañado de desorden político y social. Tercer camino. Reinicio y reestructuración. El viejo sistema monetario llega a su límite y se crea uno nuevo. Podría ser un retorno parcial al respaldo en oro o en algún otro activo tangible. Podría surgir una nueva moneda de reserva internacional, tal vez el yuan chino, una canasta de monedas o incluso un sistema basado en tecnologías digitales. Es un proceso doloroso, pero ofrece una transición hacia algo diferente sin destruirlo todo en el camino. Estados Unidos se encuentra justo en esa encrucijada histórica. La deuda es demasiado grande para ser pagada con los niveles actuales de ingresos y crecimiento. Los tres caminos están sobre la mesa, cada uno con consecuencias muy distintas. El incumplimiento de la deuda arrasaría con el prestigio del dólar de manera inmediata. La inflación ya está ocurriendo y puede intensificarse hasta convertirse en una fuerza incontrolable. Y la reestructuración requeriría una voluntad política extraordinaria que el país aún no ha demostrado. El reloj sigue avanzando y las decisiones que se tomen en esta década marcarán por completo cuál de estos tres finales será el que defina al imperio más poderoso de nuestro tiempo. Y aquí es donde la historia da un giro que nunca antes se había visto. Roma fue un imperio regional. España también. Gran Bretaña gobernó amplias regiones del mundo, aunque al final su influencia seguía siendo limitada geográficamente. Estados Unidos es distinto. El dólar estadounidense no domina una región, domina el planeta. Es la moneda sobre la cual se construye la economía global. Cuando el denario romano colapsó, la devastación golpeó al imperio romano. Cuando el real de A8 perdió su poder, el daño fue principalmente para España. Cuando la libra cedió su lugar, la transición afectó sobre todo al corazón del imperio británico. Pero cuando el dólar pierda su función, el impacto alcanzará a cada banco central, a cada empresa multinacional, a cada país con deuda en dólares y a cada persona que depende del sistema financiero moderno. La interconexión económica de la humanidad amplifica lo que viene, tanto en alcance como en consecuencias. Y sin embargo, el patrón histórico señala que este desenlace se acerca. No es una profecía. Es un precedente. 4 imperios, 4 colapsos monetarios, 4 secuencias idénticas. Y las matemáticas detrás de esos colapsos no conocen excepciones. Roma degradó su moneda para pagar a sus legiones. El denario murió y con él murió el imperio. España inundó el mundo con plata y la inflación destruyó su riqueza. El imperio se apagó lentamente. Gran Bretaña se endeudó hasta el límite para pelear 2 guerras mundiales. La libra colapsó y el imperio se disolvió. Hoy, Estados Unidos crea billones de dólares sin respaldo físico. Mantiene déficits que se multiplican año tras año. Sostiene un estilo de vida imperial financiado por deuda y emisión monetaria. Y aún así se repite la misma ilusión que destruyó a los imperios anteriores. Creer que esta vez será diferente, que los errores antiguos ya no aplican, que el poder militar y la innovación tecnológica pueden desafiar las leyes económicas. La realidad es otra. El patrón no reconoce el excepcionalismo de ningún país. El patrón no concede inmunidad a ningún ejército. El patrón no se detiene por orgullo nacional. Es un mecanismo implacable que avanza hasta su conclusión final. Se puede retrasar el ajuste durante años o incluso décadas. Se puede ignorar el problema hasta que se vuelve imposible taparlo. Las cifras son absolutas, una deuda que supera los 36 billones. Una expansión monetaria descontrolada y una pérdida gradual de confianza que ya comenzó. La historia lleva 2000 años repitiendo la misma enseñanza. La pregunta dejó de ser si ocurre. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo antes de que la etapa 6 llegue? ¿Cuánto antes de que el mundo decida que el dólar ya no es una reserva confiable de valor? ¿Cuánto antes de que Estados Unidos siga a Roma, a España y a Gran Bretaña en los libros de historia? El patrón dice que el final está cerca. La deuda dice que el final está cerca. La inflación dice que el final está cerca. Y la historia, que nunca se equivoca en estos casos, dice que el final es inevitable. La única incógnita es esta. ¿Qué tan rápido sucederá todo y cuán profundo será el dolor en el proceso?
La historia ya escribió este capítulo muchas veces y siempre con el mismo final. No importa cuán poderoso sea un imperio, cuánta riqueza haya acumulado o cuántos aliados jure tener, cuando su moneda se derrumba, su mundo también lo hace. Porque la moneda es la base sobre la cual se construye todo lo demás: la economía, la seguridad, la influencia, la vida cotidiana de millones de personas. Hoy tú estás viviendo este proceso en tiempo real. Eres testigo directo de una transición que cambiará las reglas del juego para las próximas generaciones. Lo que viene no está escrito en ninguna profecía, está escrito en los números, está escrito en la deuda, está escrito en la historia. Y tú eres parte de este momento histórico. Por eso este canal existe, para que estés informado, para que estés preparado y para que puedas tomar decisiones conscientes antes de que el cambio sea irreversible. Si quieres seguir entendiendo estos patrones, si quieres aprender cómo proteger tu futuro y el de tu familia en medio de esta transformación global, entonces te invito a que formes parte de esta comunidad. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo análisis como este. Comparte este video con quienes también necesitan abrir los ojos ante lo que está pasando. Tu apoyo permite que este mensaje llegue más lejos y despierte a más personas antes de que sea demasiado tarde. Gracias por ver este video hasta el final. Seguimos juntos en este camino para entender el presente y prepararnos para el futuro.